Bueno, me presento. Soy Miguel Yarcinio López Ramírez. Soy licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, maestro en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Artes por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Mi tesis doctoral fue precisamente la evolución de la garbancera en Catrina. Afortunadamente se dio a partir de una serie de circunstancias. Lógicamente yo quería hacer otro tema de investigación y acabé haciendo una investigación sobre la evolución de la trama del personaje que burila José Guadalupe Posada, que se llama La Garbancera y acaba convirtiéndose en Catrina. Yo le comentaba a Alejandro que si hacía un pequeño recuento sobre la obra, porque tenemos lamentablemente una hora nada más para hablar. Mi conferencia generalmente dura 2 horas. Bueno, les platico. Todo el mundo conocemos a este personaje que se llama la Catrina. Lo primero que quiero que se planteen es que le pongan carne, hueso, color de cabello, color de ojos, estatura, genotipo y fenotipo. ¿Cómo lo imaginan? Morena. ¿Cómo? Ayúdenme. Elegante. China, no me imaginé que era china. Una mujer china, morena, ojos grandes. ¿De qué color? Verdes, ok. La nariz aguileña, nariz recta, cara ovalada, cara redonda, chatita, narigona, labio grueso. ¿Más alto? Tiene una cara alargada. ¿Sí? Ok. Se le ve alegre. Se le ve alegre. Una personalidad alegre. Ok. Bueno, quiero que jueguen un poco ahorita todavía con esa imagen que tienen. Esta sería la versión de nuestra Catrina toda llena de colores. Lo primero que voy a platicarles rapidísimo es Posada en Aguascalientes. Sabemos que nace en el barrio de San Marcos, pero nace en el estado, ni siquiera es el estado de Zacatecas, porque Zacatecas y Aguascalientes estaban peleándose su independencia o su dependencia. Nace literalmente como a 7 cuadras de aquí, espaldas del templo de el templo de San Marcos, es literalmente una cuadra atrás, en plena esquina de lo que sería hoy la calle de Manuel M. Ponce y precisamente Guadalupe Posada. Seguido de esto, este es un grupo. sus primeros trabajos, como sabemos, son dados primero para el periódico El Jicote. Él hacía las publicaciones y todo el contexto que lo arropa un contexto oculto. Su hermano Cirilo Posada, que daba clases en una escuela elemental en el barrio de San Marcos, es quien lo instruye en las primeras letras. A partir de esa instrucción descubre la enorme habilidad gráfica y dibujante de Posada y lo arropa y lo manda a lo que sería la Escuela de Artes y Oficios. De lo primero que quiero que puedan observar ustedes es su enorme capacidad resolutiva para poder ironizar. Él, en ese mismo entendido, va a ser una de sus primeras características, ser un gran dibujante que a final de cuentas es capaz de caricaturizar a una persona. En este proceso de caricaturización, en términos de semiótica, somos capaces de ver muy fácilmente al personaje que está dibujando. En este sentido, con lo que nos estamos topando es no me acuerdo el nombre del personaje en este momento, quiero que lo imitamos, porque realmente esta primera etapa, lo que más me está importando a mí es que ustedes sean capaces de dar cuenta de la primera destreza como un dibujante y la segunda como un artista. Esta es una obra de Posada, dibujando ya Guanajuato, en su estancia en Guanajuato. Cuando todo el mundo lo creemos solamente que es un caricaturista, en realidad estamos reduciendo su capacidad artística y creativa. Esta es una fotografía de la época de Guanajuato y vean la fidelidad, la gran capacidad que tiene Guadalupe Posada para poder narrarnos gráficamente cómo es una obra. Y en ese mismo sentido, asistimos a un personaje, a un artista que tiene las dos cualidades: poder representar fielmente su obra, poder representar fielmente la obra por una parte, y la otra también poder hacer una resolución gráfica que a final de cuentas acaba siendo una síntesis del objeto que quiere presentar. 2. Posada tiene una memoria gráfica impresionante. Este es El incendio de la Valenciana. Generalmente lo pongo porque fue mi facultad. Y en ella
hay una comprensión de la obra arquitectónica y una resolución de la misma. Esta es la Catedral de León y este es el tercer elemento importante que me gustaría con el que nos detuviéramos. Si se dan cuenta, lo que está haciendo Posada es ahora trabajar con un barroco y un neobarroco y un neoclásico. Si recordamos las características del neobarroco o del clásico, primero es que tenemos una imagen dada a priori en la cual se desarrollan los objetos, mientras que en el caso del barroco lo que se busca es construir el espacio a partir de los elementos. La parte más interesante es que en el contexto del arte nacional, nuestra cultura es eminentemente barroca, churriguresca, y en esa condición nosotros estamos construyendo la espacialidad, porque es el encuentro de dos culturas, y en el caso de la Catedral de León podemos tener en cuenta, o podemos estar atentos a esta condición. Ojo con esto, Posada está educado a la usanza occidental, por lo tanto, cuando observamos cualquiera de sus figuras, podemos partirla con un canon griego y podemos dar cuenta de cómo se está haciendo la proyección espacio-temporal, un punto focal y todos los demás elementos que se constituyen hacia alrededor de ese punto focal. En el caso de la Catedral de León, por eso me parece un documento interesante, una obra interesante. Si se dan cuenta, las columnas y todos los márgenes, todas las sangrías que están puestas ahí, salen y ya no pertenecen propiamente a una configuración canónica. El siguiente punto, el siguiente objeto al cual me quiero referir, sería todavía esta condición picaresca de la obra de Posada. Esta obra se llama ¿Cómo se deben ver las mujeres de Guanajuato, de León? Y en las primeras dibuja a las feas, a las simpáticas y finalmente a las bonitas. Si Posada nos ha planteado en su primera estancia en Aguascalientes una sátira, ahora en la ciudad de León, se ha convertido en un empresario, se ha vuelto un hombre serio, pero sigue conservando esta lectura sobre su sociedad, una lectura con una picardía. Y a partir de esa picardía entonces va retratando y va caricaturizando la belleza de las mujeres de Guanajuato, pero también él está atento a las modas. Y no solamente está atento a las modas, sino que además es capaz de comprender el hiato en el que se encuentra la sociedad mexicana con sus intenciones sobre la realidad, a saber, cómo sobredimensiona sus condiciones de clase social. Vámonos a la Ciudad de México. Sabemos que llega arropado por don Irineo Paz, el abuelo de Octavio Paz, y que es el padre de Octavio Paz quien hace la entrada triunfal de Guadalupe Posada a la Ciudad de México. En este mismo sentido, rescato este pequeño fragmento de nuestro novel Octavio Paz cuando se refiere a su abuelo, porque describe mucho de lo que va a ser la personalidad y el choque de temperamentos entre don Irineo y Guadalupe Posada. Dice, no es el llanto ni la queja del colérico Heráclito, sino la carcajada de Demócrito. En este género me atrevo a decirlo, fue un maestro. No pienso tanto en sus artículos ni en sus crónicas, escribió miles, como sus sonetos satíricos. Los flechazos del padre Cobos y de la Caralampia Mondongo en contra de Juárez y de Lerdo cuentan entre lo mejor de la poesía satírica del siglo XIX. Agrego que tuvo el talento de escoger a notables artistas para ilustrar sus artículos, entre ellos a José Guadalupe Posada. La silueta de Irineo, revista Vuelta, volumen 21, 243, febrero del 97. De hecho, curiosamente, Octavio Paz, cuando hace referencia a Guadalupe Posada, siempre lo lee como lo que es Octavio Paz, un aristócrata de la cultura. A mí me parece, por contraparte, que el único capaz de describir completamente a nuestro personaje, a nuestro artista, va a ser otro autor, Jorge Portilla, quien escribe La fenomenología del relajo. Me parece que es el único texto capaz de explicar lo que está ocurriendo con el artista gráfico más importante del siglo XX. Y en ese sentido, no solamente el artista gráfico más importante del siglo XX, sino el más importante artista de la gráfica mexicana, y en ese sentido, uno de los más importantes artistas de la gráfica universal.
La cuestión interesante es que hay un enorme choque entre el carácter de nuestro Guadalupe Posada y don Irineo Paz. Y en ese sentido, recupero esta cita de Fausto Ramírez reconociendo de antemano la dificultad de atender la conversión de Posada en artista popular, quien sugiere que podría sentirse incómodo por el carácter burgués, refinado y elitista de las publicaciones de Paz, y buscaría medios más afines a su educación, clase y idiosincrasia. Dura poco tiempo nuestro Guadalupe Posada en la imprenta y en la casa de Octavio Paz, y decide entonces convertirse tanto en un artista independiente, pero empieza a buscar algo muy interesante. Empieza a buscar los talleres de a centavo dentro del centro histórico de la Ciudad de México, y a partir de esa condición, Posada recupera una gráfica que es para nosotros la más común. Y en este mismo sentido, su gran maestro, su último gran amigo, su último gran mentor, su último gran cofrade, porque va a ser también su hermano masón, va a ser Antonio Vanegas Arroyo, quien le dará la libertad, quien le dará también la posibilidad de darle rienda suelta a su pluma. Y allí encontramos lo que mencionaba alrededor de la obra de Posada. Primero, su capacidad para satirizar, y la segunda, para mostrar también el carácter de una persona que es capaz de estar a la altura universal del arte en el momento en que es capaz de soltar su propia pluma. Esta es la caricatura para Vanegas Arroyo. Uno de los detalles interesantes es que todo el mundo creemos que Guadalupe Posada era un hombre pobre, todo lo contrario. Era un hombre que ganaba lo suficiente. De hecho, las crónicas dicen que ganaba lo mismo que un general. Y en esta ganancia resulta ser de que uno pierde a su hijo, queda viudo y se dedicaba solamente a la gráfica. Cuando le damos una lectura política al trabajo de Posada dentro de los impresos, nos estamos equivocando. Implícitamente toda obra, toda condición humana siempre tiene una condición política, eso nos lo dice Maurice Merleau-Ponty. Pero a Posada realmente, y por eso creo que solamente Jorge Portilla lo explica bien, él ya no le interesaba la vida política, no le interesaba la militancia que tuvo en Aguascalientes a partir de su familia, militancia o condición implícita de buscar la vida burguesa en la Ciudad de León, pero en la Ciudad de México simplemente ya no le interesa. Y bajo esos parámetros, la lectura que hacemos de la obra de Posada tenemos que hacerlo siempre desde una condición de burla. Así, resulta ser de que Vanegas Arroyo, que era un hombre muy simpático, porque por ejemplo, tiene la imprenta como a 3 cuadras de Palacio Nacional, era masón. Y de las cosas más interesantes es que Porfirio Díaz llegaba todas las mañanas y le decía desde su carruaje presidencial: Antonio, ¿ya tienes mi enciclopedia curada y hecha? A lo cual le contestaba desde dentro Antonio: no, todavía no la tengo, venga mañana. Así despectivamente. Y a la mañana siguiente, Porfirio Díaz iba una vez más. Cuando Vanegas Arroyo, con su imprenta, publicaba algo en contra de Porfirio, lo metía a la cárcel. Y a los 15 días pasaba Porfirio Díaz nuevamente y le decía: Antonio, ya tienes tu imprenta, ya tienes mi enciclopedia que te había pedido. A lo cual contestaba nuevamente Antonio: no la tengo, pase mañana. Y esa era parte de esa vida cotidiana de la Ciudad de México alrededor de sus personajes. Junto a la imprenta, o dentro de la imprenta, también trabajaba Manilla. Y una de las cosas más curiosas para la curaduría de Vanegas, para la curaduría de la obra de Guadalupe Posada, es que no se hace una diferenciación tan sencilla de la obra de uno y de otro. En este caso, tendremos que tener una lectura más atenta y una educación más formal sobre las artes para comprender las diferencias entre su obra. Aquí lo que estamos viendo no es un Posada, sino un Manilla. Lo primero que quiero que se den cuenta es la forma del cuerpo de Manilla, y en este mismo sentido, del cuerpo del caballo. Y en ese mismo sentido, tanto el cuerpo del caballo como de la vaca tienen forma de perro. No tienen un cuidado propiamente sobre los cánones del arte clásico, de cómo se debe dibujar un animal, en este caso un equino o un bovino. Bajo ese entendido, si se fijan, donde va sentada la calavera es en la parte de atrás.
Un jinete experto sabe que no puedes sentarte en la parte de atrás porque lastimas la columna del caballo. La forma en que viste el toro también es poco correcta, y la cola del toro es más como la cola de una rata que propiamente la cola de un toro. Y aquí quiero que ustedes se detengan a ver, ya les adelanté, y que vean la condición magistral de Guadalupe Posada. Este es de mis grabados favoritos junto con nuestra garbancera. Los matices en grises que se logran con el buril. Si se fijan otra vez, el punto central a la altura de los omóplatos del caballo en sus patas delanteras, el caballo va saltando entre los demás, las demás calaveras. La anatomía del caballo es perfecta, el sentado de nuestro Quijote es perfecto. Si se fijan la forma en que resuelve las propias calaveras también, lo que les hablaba de esta condición entre el arte más clásico, por una parte, y por otra parte, nuestra condición de un arte que llamamos nosotros popular. Esta es una pieza fantástica. Y sobre todo, si recuerdan lo que les he dicho sobre el barroco, las piezas por sí mismo valen. Vean, esa es una anatomía de un caballo. Es el trabajo que ha hecho Posada es conforme a un canon. Y cada una de las piezas vale. Y en ese sentido también esta condición barroca de nuestro arte, no es de nuestra naturaleza, de nuestras condiciones sociales de vida. Bajo ese entendido, aquí viene una diferenciación. ¿Cómo podemos distinguir el trabajo de Posada? Distinguimos el trabajo de Posada de otros trabajos. Uno, por esta condición otra vez de respetar el canon del cuerpo. Dos, específicamente en las calaveras, si se fijan, aquí hay el uso de una motricidad gruesa frente a una motricidad fina que es la que domina Guadalupe Posada, y en este caso específico es de un autor anónimo, se presume Manilla, pero si se fijan el grabado no tiene esos cánones, es asimétrico, y sobre todo en el rostro de la calavera es una calavera lúgubre, no es una calavera festiva, y eso es una de las características propias del trabajo de Posada frente a los demás trabajadores de la gráfica. Aquí, por ejemplo, si vemos en la resolución, otra vez, punto central y todos los demás objetos, y hay una caricatura. El cráneo es muy bueno, la disposición también del cuerpo de la calavera también es muy bueno, y mantiene esa profundidad. Sabemos que esto es una sátira. Ahora sí vayamos a nuestro tema. Tenemos entendido y tenemos comprendido de qué trata el trabajo de Posada. Por una parte, podemos ir dando cuenta de que en la obra de Posada hay una recuperación de las condiciones sociales y de los personajes de la vida cotidiana. Jorge Portilla nos hace una revelación muy interesante. Dice, todo artista se mantiene aislado para pintar, para dibujar, para burilar. Y a partir de estas distancias, entonces nuestros diferentes artistas mantienen una estética. Dice, no imagino a un artista viendo por una ventana al público para pintar. Al revés, en el caso específico de Guadalupe Posada, esto es lo que ocurre. Él está atento a la calle, él está viendo qué está pasando en la cotidianidad. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿quién es una gata? ¿Y por qué le llamamos después garbancera? Como van imaginando, y como les pedí en su primer momento, que imaginaran a estas gatas, a estas garbanceras, o esta Catrina. En realidad sí, nuestras Catrinas han padecido un error histórico, sería un palimpsesto, es decir, una sobreescritura. Bajo este entendido, el imaginario que han hecho ustedes tiene que ver con su recepción del personaje. Generalmente esta reflexión la dejo al final. Pero como vamos a hacer un análisis un poco más profundo, la primera encuentro que yo tengo de la palabra gata y garbancera nos lo da José Tomás de Cuéllar en una novela, en una comedia que se llama Baile y Cochino. Y allí describe perfectamente cómo es el contexto de las garbanceras durante el Porfiriato, y bajo ese entendido nos va a hacer una descripción muy fiel de nuestra sociedad, porque además leer el texto es tan actual, tan vigente, que en el fondo solamente hemos cambiado de personajes o de sujetos históricos, pero sus tipos siguen representados ahí.
Es un escritor, José Tomás de Cuello, maestro de novela de tipos mexicana, con paisajes complejos donde se destina el trasfondo psicológico de la mitología mexicana. En ese entendido, les hago un rápido resumen, y los personajes son un hombre de provincia que viaja a la Ciudad de México porque ha apoyado al siguiente próximo presidente de la República y se ha llevado a la familia. ¿Sigue siendo actual? Tan actual como nuestra vida, como nuestra cotidianidad. Segundo, ¿quiénes son los personajes involucrados? Resulta ser de que en esa familia, lo que está buscándose, los que están buscando los personajes, es dar un baile, porque a partir de ese baile entonces ellos se pueden incrustar en la sociedad. No es una obra de la novela Baile y Cochino, es una obra de Posada, pero sigue siendo parte de ese contexto. Así, la parte interesante es en dar un baile o hacer un baile, y a partir de estas condiciones podemos entender que se va a dar la formalización de la entrada a la sociedad de esta familia de provincia. Grosso modo, se contratan a las personas, y en este contratar a personas se contratan a las garbanceras. Y la letra dice: Francisca era lo que se llama propia o impropiamente un garbanzo, un poco relamida y menos desaseada que la generalidad del gremio. Usaba las consabidas enaguas de percal tocado al suelo, un saco holgado de la misma tela y el nacional rebozo. Las primeras familias de los conquistadores que venían a tomar asiento en las Indias preferían para su servidumbre a los indios, que comenzaban a masticar el castellano, y aunque al principio la servidumbre se mantenía con ración de maíz y chile, esta es la parte más interesante, poco a poco fue transgrediendo con las viandas españolas, lo cual era considerado por los demás indios como una prevaricación y como un pecado de lesa nacionalidad. Una de las semillas importadas por los españoles fue el garbanzo, que ningún puchero español se había privado desde antes del Cid. El conquistador importaba, pues, entre otras muchas cosas, para sus regalos, los garbanzos que por muchos años han seguido viniendo de la madre España, no obstante su fácil aclimatación y cultivo en México. El indio, pues, que además de chapurrar el idioma de los blancos, comía los garbanzos del amo, se llamó garbancero, en señal de desprecio patriótico, y este mote, perpetuado hace 300 años, se ha vuelto sustantivo en el uso para aplicarlo con doble maliciosa intención a la criada joven. Entonces podemos ir dando cuenta de que este grabado en realidad tiene que ver con nuestros tipos mexicanos más elementales, más nativos. Y bajo ese entendido entonces quedan dos preguntas. ¿Por qué cambia a Catrina? Eso lo veremos más adelante. Pero bajo ese entendido, nosotros ahora entonces podemos construir cómo es este grabado en el cual decimos que es una Catrina. Y ahora, cuando volteemos a ver a nuestras mujeres indígenas que están vendiendo cualquiera de sus productos, entendemos que es el sujeto sociológico del grabado. Continuamos con José Tomás de Cuellar, porque nos plantea: si de tal manera que la Academia de la Lengua hubiera de prolijar modismos de los antiguos colonias españoles, siquiera para ilustración de los que lean los relatos de nuestras costumbres, adicionaría su noticia sobre el garbanzo con estas dos aplicaciones: garbancera, pronombre mexicano, criado doméstico de la clase indígena o de bien mestiza que hablaba castellano y come garbanzos; garbanzo, criada joven de las mismas circunstancias que el garbancero. José Tomás de Cuellar, Baile y Cochino, 1886. Esto sería en este mismo entendido la parte más interesante. Si todo el arte universal nos ha buscado dar individuos, en el caso específico de Guadalupe Posada nos dio tipos, porque a partir de esos tipos entonces es más fácil dibujar cómo es la naturaleza sociológica del mexicano y empezar a indagar sobre su vida psicológica, es decir, cuáles son sus intereses, sus frustraciones, sus pretensiones, que siguen siendo todavía muy cotidianas. Ahora, en este mismo sentido, vayamos a otra palabra. Tenemos por una parte, y lo comprendemos muy bien, que la palabra garbancero se refiere a una mujer mexicana con rasgos indígenas que come garbanzo. Dos, si hablo de la palabra gata,
sabemos muy bien que tiene un término despectivo, pero por su parte viene de aquellas mujeres que eran llevadas a hacer el aseo doméstico y vivían en la azotea, en un cuarto junto con los gatos. Ahora les voy a proporcionar una cuarta palabra. La palabra criada proviene de las niñas que se traían de los ranchos, se les llevaban a casa y se criaban. Por eso el personaje se llamaba la criada bien criada, porque era una mujer de carnes frondosas que había sido bien alimentada y por lo tanto estaba bien criada. La palabra sandunga, y hago referencia en este mismo entendido a los 3 nombres que aparecen en el título del grabado, sería sandunga, que es una palabra que me gusta mucho, porque a final de cuentas designa al tercer grupo étnico más importante en México y es el más despreciado, que en ese sentido se refiere a las mujeres negras, mulatas, afrodescendientes, hoy les llamamos, que eran las más despreciadas y las más despectivas y las más escondidas. Y esta palabra, de hecho, la están conociendo y pertenece a un selecto grupo de personas que pueden hablar ahora de dónde proviene la palabra sandunga. Y cuando se habla de sandunguera, que se refiere a una palabra de origen africana que no es oaxaqueña, si recuerdan ustedes la canción oaxaqueña, que en ese mismo sentido es una palabra afroamericana y que se refiere a, denme un segundo, Sundung, que significa mujer con salero, mujer alegre. Y cuando ustedes referían a las características alegres de este personaje, sí tenía que ver con esa alegría, esa condición propia de las mujeres del Caribe. De hecho, por ejemplo, la palabra sandunga la van a encontrar no solamente en México, sino en muchas otras canciones y realmente pertenece a todo el Caribe. Si dicen sandunga en Venezuela, en Colombia, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Cuba, en toda la costa del Golfo, van a saber exactamente a qué se refiere, a una mujer alegre. Entonces, bajo ese entendido, este grabado que nos ha dejado José Guadalupe Posada entraña la condición de las 3 grandes tipos mexicanos. Faltaría de hecho un cuarto tipo racial mexicano, a saber, la china poblana, que llegaba en la nao y llegaba hasta el puerto de Acapulco. Pero no fue incluido. La pregunta sería ¿por qué? Primero, porque en las crónicas de casta no se encontraban incluidos. Y lo tenemos que leer y lo tenemos que entender también desde ahí. Estas crónicas de casta ejercían un enorme poder. Hay algunas lecturas que dicen que no era cierto, que las crónicas de casta generalmente no se usaban. Me topé por ahí con Bedoya en alguna entrevista, un personaje muy interesante que la revisa. Lo que yo tengo entendido por contraparte es que eran tan fuertes las crónicas de casta que cuando ustedes caminan, por ejemplo en la ciudad de Guanajuato, porque la nota la encontré sobre la ciudad de Guanajuato, las calles a las que les pegaba el sol eran para la gente rica, mientras que las calles con sombra solamente eran para la gente pobre. Así funcionaba. Y desde ahí entonces podemos ir entendiendo cuán interiorizado tenemos las crónicas de casta. Y ya entendemos que ellos son los sujetos sociales. Y bajo ese entendido, no sé por qué no se ve la siguiente imagen. Dale otra vez y revela. ¿Sí? A los que están en la red, denos un momento. ¿Tienen dudas o comentarios hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. ¿Puedes repetir otra vez lo que dijo de la banqueta, de la sombra y el sol? Ok, esta crónica, esta parte la encontré yo en la ciudad de Guanajuato, que en la ciudad de Guanajuato
Aquellas calles que les pegaba el sol, solamente se permitía que caminara la gente rica, y en las sombras solamente la gente pobre. Todavía durante el Porfiriato. ¿Recuerdas el nombre de la calle donde tenía el taller de imprenta? La calle de Moneda. ¿Moneda? La calle de Moneda, sí, tengo 3 cuadras de Palacio Nacional. De hecho, todavía está la casa ahí y tiene una placa, el taller de Vanegas Arroyo, que eso es muy importante mencionarlo, porque déjenles cuento una cosa interesante, lo que recuperamos todo lo demás. Posada, cuando deja la casa de Octavio Paz, se da la tarea de recorrer todo el centro histórico de la Ciudad de México en las imprentas. Y él llegaba a cada imprenta en la mañana y les decía, ¿qué es lo que vas a querer? Y llegaba un gabón, y en ese gabón sacaba las placas, sacaba el buril, y en ese momento hacía las resoluciones. Le contestaba el impresor, hubo un ahorcado en Santo Domingo, y entonces él dibujaba un ahorcado en Santo Domingo. Y estaba resolviendo estos grabados en un lapso de 5 a 10 minutos y luego se iba a otro taller. Es realmente magno lo que hace Guadalupe Posada con su trabajo, porque su capacidad resolutiva con esa calidad la estaba haciendo en cuestión de minutos. Su principal casa sí es la casa de Vanegas Arroyo, y hay un detalle muy interesante. Bueno, están viendo la lámina de las crónicas de castas. Ella ya son los sujetos sociales, y es otra vez la parte más bella, cuando vemos un sujeto social, pero ahora, y lo podemos entender muy bien, lo que hace Guadalupe Posada es darnos su tipo, y entonces podemos ir comprendiendo la condición pretenciosa de estas mujeres. Y desde ahí entonces, la parte más interesante es cuántas veces aparecen los grabados de las garbanceras en los trabajos de Posada. Primero hay que distinguirlo, ¿sí? Garbanceras lujosas que usaban castañas piojosas de Manuel Manilla cerca de 1890 a 1892, sin marca de imprenta. Fíjense en el tipo de la mujer y parece más una mujer castellana, parece más una mujer, no es una mujer andaluza, sería más del norte, por el vestido que trae y el tipo que trae. ¿Sí? Siguiente. Gran bola de garbanceras, por ser muy pretenciosas, se arboran calaveras repodridas y apestosas, canillazos oribundos. ¡Qué desgracia se les da a todos los catrines y rotitas de vecindad! Si firma ni marca imprenta, se presume también Vanegas Arroyo. Si se fijan aquí, lo que estamos viendo también son grabados que no son de Guadalupe Posada, pero lamentablemente en todos los grandes trabajos compilatorios de grabados se cree que es de Posada. Se les ha curado como si fueran de Posada, pero ya tienen ustedes ahorita las primeras señales para comprender que no son grabados de Posada, porque en realidad son trabajos muy toscos. Lo que les mencionaba, tienen un trabajo de una motricidad gruesa, es decir, de un niño, cuando Guadalupe Posada lo que hacía era tener un trabajo de una gran calidad con una motricidad muy fina. Siguiente. Garbanceras al sajón, gran bola de garbanceras, por ser muy pretenciosas, se volverán calaveras repodridas y apestosas. Firmado por Cortés, impreso en Vanegas Arroyo, y es una calavera literaria. Otra vez, si se fijan, son calaveras muy malas. Y vamos, este está firmado: regalo de puro amor, obsequio de garbanceras en prueba de puro amor, disputas de aguador. Este sí es más famoso, lo conocemos, y de hecho en este, lamentablemente no añadí el otro, pero quiero que se fijen en este. Aquí pareciera ser que es el busto de lo que después va a ser nuestra famosa garbancera. Creo que por ahí lo tengo más adelante, si no lo busco ahorita en internet y se los presento. Bueno, este sí es un Posada, y como se dan cuenta, cambia completamente la calidad gráfica. Me regreso, aún siendo una caricatura, tiene un muy buen uso del espacio en términos de dibujo. Siguiente punto, si se fijan, siguen siendo los mismos tipos que vienen todavía desde la colonia. Esos aguadores fueron dibujados por algunos otros artistas todavía en 1700 o 1800, y desde ahí podemos ir dando cuenta cómo se van repitiendo nuestros tipos. Gran remate de alegres y sandungueras, lo que hoy serán empolvadas garbanceras, pararán en deformes calaveras,
firmado por J. Guadalupe Posada, imprenta Vanegas Arroyo, 1913. Y llegamos a nuestro afamado grabado de Guadalupe Posada. Les doy un fragmento. Déjenme regreso un poco. La parte más interesante es comprender entonces que nuestras garbanceras son mujeres que son pretenciosas, entonces son mujeres arribistas, son mujeres que están tratando de parecer algo que no son. El término técnico en inglés es wannabe. Son arribistas simplemente. Bajo este entendido, habría que tener una segunda lectura, y esa segunda lectura sería, y para eso utilizo el famoso mural dedicado a Borola Tacuche, la gran heredera de la gráfica mexicana, en manos de Gabriel Vargas. Borola Tacuche sería lo contrario a nuestro personaje de la garbancera. En ella, quien conoce las historias de Borola Tacuche y la familia Burrón, primero que tenemos que estar mencionando, es que Borola Tacuche viene de una clase social alta, viene de los Tacuche de la Ciudad de México, y se casa con Regino Burrón y vive en el callejón del Cuajo número 8, una vecindad. Y entonces la parte más interesante es que Borola Tacuche es desclasada, viene de una clase alta y ahora entonces entra en una clase baja. Ella no sería una Catrina, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque estaríamos hablando de cómo se darían estas pretensiones de clase social. Y entonces, el tipo de una mujer arribista y aristócrata y de una mujer desclasada, como ocurre entre la garbancera y la Catrina, el personaje de Borola Tacuche, de Gabriel Vargas, es que la primera busca una aceptación social, la segunda lo hereda y conserva, y la tercera lo pierde. Una Catrina nacido Catrina. ¿Sí? Y esto va a ser muy importante para comprender algo de lo que ocurre en las clases sociales de México. Si ya sabemos que Guadalupe Posada está atento e influye en todas las clases en la percepción del arte en el siglo XX, este es ¿cómo se llama el gran fotógrafo de la Revolución? Vanegas Arroyo. Nuestro gran fotógrafo de la Revolución, ahorita les digo el nombre. Esta sería la representación de Posada de este trabajo. ¿Cómo se llama el gran fotógrafo de la Revolución Mexicana? Casasola. Ese es otro detalle sumamente importante. Resulta ser de que Casasola iba todos los días a la imprenta de Vanegas Arroyo. Entonces es muy probable que se hubieran encontrado Casasola, Vanegas Arroyo y Posada en la misma imprenta. Y el último es de Diego Rivera. Y esta es la enorme influencia. Bueno, denme un segundo. Recepción de la garbancera en el arte mexicano. Tengo un problema. No era el archivo. Quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. Ok, me voy a regresar un punto. Me voy a saltar. Vámonos a la recepción de la garbancera en el arte nacional. El siguiente punto de planteamiento es: la obra de Guadalupe Posada se pierde. Resulta ser de que en el año de 1930 se hace la primera gran publicación de Guadalupe Posada, y la hace una norteamericana que se llama Frances Turk. Resulta ser de que Frances Turk tiene muchas ganas de educar a México, de recuperar a México, pero lo presenta para los gringos. En este proceso de recuperación de lo mexicano para los norteamericanos, la parte más delicada y la parte más triste es que lo que hace es mostrar desde una lectura norteamericana al pueblo mexicano. Y entonces hace una mala traducción de la cultura mexicana hacia la cultura norteamericana. Quienes vengan de comunicación conocen la obra de Matterlar, Cómo leer al Pato Donald. Esto es normal para la cultura norteamericana, siempre está haciendo un proceso de traducción. Y en este mismo sentido, Frances Turk hace exactamente lo mismo. Y es en el año de 1930, tengo que saltarme estas imágenes, denme un segundo. Déjenme ver si la puedo encontrar. Y es en el año de 1930
que cambia el nombre. Primero me regreso, al año 1922 es la primera vez que se menciona. De 1922 a 1930 llega un francés a México, Jean Charlot. Jean Charlot es un nieto de mexicanos que vive en Francia, que está enamorado de México, pero además tiene una lectura marxista de lo que debe ser la cultura. Y a partir de esta lectura marxista, entonces, es capaz de recuperar toda la grandeza del arte nacional y específicamente a Posada. Bajo esta lectura, entonces, Jean Charlot voltea y le dice a todos los artistas nacionales: ustedes están tratando de leer el arte y la realidad mexicana como si fueran europeos. Y bajo ese mismo entendido se están equivocando. Tienen que voltear a ver toda la producción artística nacional. Y vuelve a recuperar a Posada. ¿Sí? Cuando llega el año de 1930, Francis Tour ha contratado tanto a Diego Rivera como a Jean Charlot para que hagan la recuperación del arte nacional en la publicación Mexican Folkways. Se quedan los nombres de esos dos personajes, a pesar de que ya no están trabajando en la revista, y todo el mundo creemos o hemos creído que fue bajo Jean Charlot y Diego Rivera quien se cambia el nombre en la primera edición monográfica. Algo que no es cierto. Así me estoy equivocando en los gráficos, pero bueno, vamos a ver, me voy a detener nada más con esto. Diego Rivera es la persona más importante durante los años 30 y 40 dentro de la cultura, junto con Octavio Paz, obviamente, pero Octavio Paz lo es en la literatura y Diego Rivera es en todos los demás aspectos culturales. Junta a los artistas más importantes y de esa condición de juntarlos, recibe en su casa a Sergei Eisenstein y lo pone junto a Frida Kahlo y lo pone junto a Anita Brenner. De hecho, un detalle muy interesante es que Anita Brenner es nativa de Aguascalientes y cuando está investigando a Guadalupe Posada, resulta ser de que lo hace nativo de León. Se equivoca en su condición de origen. Bueno, vamos a regresarnos porque tenemos que acabar porque nos quedan menos de 10 minutos, me imagino. Para no hacerles el cuento más largo, llega un gringo que no conoce peregrina idea del arte mexicano, pero está enamorado de México. Le manda una carta a Diego Rivera y le dice: quiero ir a tu taller. Y Diego Rivera le dice: obviamente, ven a mi taller. Y en eso de decirle ven a mi taller, lo adopta. Y en esa adopción le dan la tarea de hacer la curaduría de todo el trabajo de Posada para esta edición monográfica. Dice literalmente las crónicas que agarraron todos los papeles impresos y que algunos ni siquiera tenían nombre y que los empezaron a armar en fojas. Entonces, cuando se va a hacer la impresión, en esa condición de la imprenta, se preguntan sobre el grabado de la garbancera. ¿Y este grabado tan bonito? No sé, es una bonita Catrina. Y es la forma en que le cambian el nombre. Y la ignorancia de saber toda esta condición sociológica de todos los tipos, de todos los personajes que recorrían el centro histórico de la Ciudad de México. Allí es donde cambia el nombre del grabado y desde entonces le llamamos Catrina. Y por eso nos hemos apropiado del nombre de Catrina. Bajo ese entendido, la Catrina, desde hace aproximadamente un siglo, ha fascinado a los grandes artistas universales. Y en este mismo entendido, Sergei Eisenstein viaja desde Europa porque se ha topado con los grabados de Posada y hace, en honor a ellos, su gran obra culmen y una de las grandes obras del cine universal, Que viva México. Y desde ahí, el mundo, sobre todo la parte europea, se da la tarea de romantizar lo que finalmente ahora la cultura de masas ha dimensionado a través de películas como 007 o una que sí es de mis favoritas, Coco. Porque Coco, a diferencia de lo que vino siendo la casa Disney, tiene un gran respeto por la cultura mexicana. Y sí lo tiene. Algunos detalles no los habrá respetado. Te vas a pelear con la persona que más sabe de Posada. Vale. Con cualquier persona que se me ponga enfrente voy a pelear. O sea, realmente hay algunos elementos que sí, ¿no? Pero de los personajes o de las partes donde me gustó más el respeto sobre los mexicanos es cuando recupera el personaje de la Catrina. Y esta es la imagen donde la recupera. Cuando Miguelito se cae a la tumba, quien lo saca es
precisamente la Catrina, o la versión de la Catrina. Ahora, la parte más interesante es, es que tenía aquí mal acomodadas las... Bueno, ya hablamos de Jean Charlot. Este es Jean Charlot. Este es Saturnino Rand. Y Jean Charlot pelea con Saturnino Rand. Dice, ¿de dónde saca este tipejo Saturnino Rand? Que así es el tipo de los mexicanos. Están equivocados. Así no se debe leer a México. Y bajo esta perspectiva entonces se abre toda esa etapa del enorme nacionalismo artístico mexicano. Bueno, conocemos este par de pillos. Este es Francis Turr, la que hace el cambio del nombre. Esta es la edición de la monográfica de Posada. Este es Paul O'Higgins, en quien recae el cambio del nombre de Posada. Aquí están Posada y Rivera. Como les decía, Rivera y Jean Charlot no estaban en México. No es la responsabilidad en ellos. Me salto esto. Pero la parte más bella y más interesante es Diego Rivera, alrededor del Día de Muertos, y su enorme fascinación que tuvo por el grabado de Posada. Hasta se me pone la piel chinita. Ojo, estamos hablando de un mural que es de 1923, hace 102 años. ¿Sí? Aquí podemos encontrar el antecedente. Quiero que ahora sí vayan poniendo atención. Dame 2 minutos más. Yo sé que vas a cantar. Quiero que vayan, lo que se van a topar aquí es por primera vez cómo era una verdadera garbancera. Me regreso. Aquí tienen todas las clases sociales puestas. De hecho, si se fijan, algunas de las escenas de Coco pareciera ser que están influenciadas por ello. Ojo, vean aquí. En esta parte alta tienen a las clases altas. ¿Sí? Aquí incluso tienen algunos de los personajes más importantes de la cultura en ese momento. Pero vayamos a la parte de abajo. Diego Rivera, que es un marxista, está haciendo una lectura ahora de la sociedad. Si recuerdan ustedes, Diego Rivera utiliza los murales como centros educativos para el pueblo, porque él viene directamente de Rusia. Y cuando llegamos a esta parte, ahora sí nos estamos topando en cómo es una garbancera. En el grabado de Posada, en los escritos dice, gata que te pintas chapas, con carmín y vermellón, con ladrillo y vermellón. Entonces, fíjense la parte más hermosa, la capacidad analítica de Diego Rivera. Nuestras mujeres indígenas, con sus enormes trenzas, y nuestras garbanceras, ahora todas pintadas, habiendo perdido toda esta estética originaria. ¿Por qué creen que se les llama pelonas? Porque perdieron ahora sus trenzas y ahora se pintan. Y llevan ahora, en esa condición barroca, una máscara encima de la máscara. Por eso van pintadas así. Y desde esta perspectiva, si se fijan, es una pérdida de la cultura, de un tipo de cultura, para la creación de otro tipo de cultura. Ahí es donde estuvo atento Posada. Diego Rivera cuenta que conoció a Posada. 1, 2, es probable que sí lo debe haber conocido, pero de quien tenemos más referencias es Orozco, quien dice que incluso se metió al taller y llegó a recoger virutas. Diego Rivera era un mitómano. Pero a partir de aquí entonces ustedes pueden ver la importancia de Diego Rivera para comprender el arte nacional. Pero ojo, esta es la perspectiva marxista de Diego Rivera sobre la realidad. Cuando llegamos al Paseo Dominical de la Alameda Central, vean, voy a tener que saltar esto porque ahí haría el distingo entre Catrinas y... Bueno, sí, me detengo entre estos. ¿Se acuerdan lo que había dicho lo que es una Catrina? Que es una mujer que nace con una condición social. 1, que la garbancera lo quiere buscar. Y en el caso de Brola Tocuche lo pierde, porque tiene que ver con la forma en que construimos el espacio. Una Catrina no desborda las formas de su vestimenta.
Eso es muy importante. ¿Sí? De hecho, este también es de Casasola. Este es grabado de Posada. Este es de una mujer de León. Pero cuando llegamos al paseo dominical de la Alameda Central, encontramos algo distinto. Todo este trabajo que nos ha mostrado Diego Rivera desde el materialismo histórico o desde su versión del materialismo histórico, utilizar los muros para educar. Es más, Diego Rivera hubiera votado por Andrés Manuel López Obrador. Él hubiera sido el gran ejemplo. Hubiera acabado igual de decepcionado, pero la parte interesante a la que quiero llegar, esta idea de una perspectiva total de la realidad. Cuando llegamos al paseo dominical de la Alameda Central, es un mural que tiene más o menos este tamaño. Es precioso. Entonces nos obliga a tener una perspectiva enorme. Y otro de los detalles más bellos es, camínenlo desde el Zócalo hasta llegar al museo del paseo dominical de la Alameda Central, porque cuando llegamos a la Alameda, todos los edificios antiquísimos son cerrados y de repente la Alameda ¡pum!, se abre y da una perspectiva distinta del espacio. ¿Sí? Y llegar al museo, ver el mural, es perderse en un enorme espacio. Y la parte más interesante de ella es que es, a decir del director de tesis, cuando lo estaba entrevistando, después al final les platico un poco cómo fue la complejidad de la tesis, tenía una frase hermosa: paseo dominical de la Alameda Central es la última toma antes de la revolución. Ok, pero mi lectura era, a diferencia de todo el materialismo histórico que se está sosteniendo Diego Rivera, esto sería un cuadro surrealista en la versión de Diego Rivera, porque no es una lectura histórica, es un sueño y aparecen todos los personajes con todas las contradicciones históricas en una sola escena, incluyendo al propio Diego Rivera al centro y a los lados, de niño cargando un saco, como le decían, el niño rana. Y desde este entendido, solo así se puede comprender la complejidad de la cultura mexicana. Esa es la gran presentación en sociedad. Y aquí hay un cambio muy interesante. Le preguntan en su última entrevista a Diego Rivera: oiga, ¿usted por qué pintó una Catrina? Y vean la inteligencia de Diego Rivera. Jamás pinté yo una Catrina. Yo lo que pinté fue un esqueleto vestido de mujer. Semióticamente es eso. Nosotros lo hacemos ver como una Catrina, pero en realidad es eso, un esqueleto vestido de mujer. Me regreso. La parte más bella la vemos como una Catrina porque nos la hemos apropiado como cultura. Le hemos interiorizado, le hemos dado ojos, pelo, boca, fenotipo, cuando en realidad es solamente eso. Nos proyectamos nosotros en ella. Soy Dominical, como se llama mi mural, utilizaba esas memorias personales y nacionales. En el centro estaba yo, un muchacho de 10 años, con una rana y una culebra asomándose de mi chaqueta. A mi lado, un esqueleto vestido de mujer me cogía de la mano, y mi maestro de infancia, José Guadalupe Posada, famoso por sus dibujos de esqueletos, le ofrecía el brazo. Frida, ya mujer, estaba detrás de mí posando su mano en mi hombro. En el lado derecho del mural pinté también a Lupe Marín junto a nuestras 2 hijas, ya en edad adulta. Encima de ellas había retratos de personajes históricos representando las clases sociales de México. Esta es su última entrevista en vida. Así, me gusta llamarle a nuestra Catrina, a nuestra Mona Lisa, porque es una enorme síntesis del arte nacional. Cuando vemos, déjenme ver si tengo voy a utilizarlo. No es el grabado original, pero la parte interesante es que lo respeta. ¿Se fijan cuántos elementos tiene? Muchísimos. Tiene tantos elementos que hace del personaje alguien barroco, saturado. Quiero que piensen en la comida mexicana, que es una comida sobresaturada. El pozole, por ejemplo, tiene tantos elementos que es realmente impresionante, cuando no repugnante. Pero bajo ese entendido, es que así es nuestra cultura. Somos capas sobre capas sobre capas de historia y las juxtaponemos.
Y entonces, la parte más bella es que Posada, cuando ha establecido apenas los tipos mexicanos, nos acabó desdibujando una individualidad, pero acabó construyendo una generalidad de lo que somos. ¿Nos pertenece la garbancera? Nos pertenece. Porque en algún sentido, cada una de estas frustraciones de este personaje nos van acompañando y nos van dando cuenta de este mestizaje en el que estamos, de este renegar de nuestro propio mestizaje, en este aceptarlo, en este validarlo. Yo lo planteo, nos duela o nos gusten o amemos México, la condición en la que estemos, encontramos siempre en el trabajo de Posada algo de nosotros, algo de este uso del espacio en términos barrocos, y nos vamos encontrando en ellos. El problema es precisamente que no acabamos de aceptar y de entender nuestra condición barroca. Pero ¿qué creen? Es un objeto que por sí mismo vale, y es un objeto que transgrede nuestras propias fronteras. Déjenme, voy adelantando un poco. Esto es para la portada de Vogue en el año 2013. Ven qué belleza. Y me detengo. ¿Saben lo que le pasó a la actriz Lupita Wong? La vieron ustedes en 12 años de esclavo. Es nigeriana, vivía en México, es una mujer mulata, afromexicana, pero no encontró trabajo en México y se acabó yendo. Nuestra Yelitza Aparicio, ¿te recuerda el insulto que recibió? Le dijo uno de los artistas mexicanos: esa pinche india nunca actuó. Y seguimos teniendo todavía esas condiciones despectivas, cuando el mundo a final de cuentas la arropó. Ella sí sería en ese sentido una mujer indígena que en un momento determinado puede pasar por garbancera y acaba siendo una Catrina. Pero me gusta más para comprendernos a nosotros esta imagen. ¿Ubican ustedes a Yaritza y su esencia? Estos niños México-norteamericanos que vinieron a decir: yo no como chicken, y hace mucho ruido. ¿Y cómo los tratamos? Ellos son los nuevos garbanceros en esta migración. Y la parte más interesante es que acabó siendo todavía a través de la comida, como un proceso identitario. ¿Qué les dijimos? Tienes más cara de nopal como para no andar comiendo nopales. Grosso modo fue el elenco de insultos que se les dijo. Y bajo ese entendido, mi planteamiento, mi siguiente análisis será cómo va a ser el progreso migratorio de lo mexicano hacia Estados Unidos. El siguiente no lugar donde se van a encontrar los siguientes garbanceros. Y la parte más bella, dos cosas van a ocurrir. México, yo sé que ya ando sobrado de tiempo. Yo sé que México no es bien querido en este momento en Estados Unidos. Pero lo que les puedo asegurar es que Estados Unidos, México y Canadá acabarán siendo una sola nación. Nos guste o no nos guste por cultura. Porque tenemos tanta migración en Estados Unidos en este momento que ya podríamos hacer un proceso de hermanación. Culturalmente ya lo tenemos. Los procesos de migración que estamos teniendo no son de la alta cultura, sino que son procesos de migración de la baja cultura. Y su principal vehículo cultural de migración es la garbancera o nuestra Catrina. Es nuestro gran estandarte. 4 objetos culturales reconocen a América a primera vista. Les voy a poner un contraejemplo. ¿Pueden distinguir ustedes entre la música berebere y la música jabibí árabe? No, no es importante. Para ustedes suena árabe y no hay importancia. ¿Vamos bien? Así, cuando se ve América, solamente se distinguen 4 objetos culturales. La Catrina, se sabe que es mexicana, en donde sea, en cualquier parte del mundo. ¿Hablo en serio? 2, el Chavo del Ocho. 3, Mafalda. 4, Betty la Fea. En todo el mundo saben que es un objeto americano, latinoamericano principalmente. Y por ponerles un contraejemplo, cuando fueron las Olimpiadas en China, sacaron un mariachi y los mexicanos bien orgullosos. Y cuando les preguntan a los productores ¿por qué sacaron un mariachi? Ellos dijeron, pues es que íbamos a celebrar a los norteamericanos y pues tenían el mariachi. O sea, no sabía ni siquiera que era un objeto mexicano. Pero de nuestra garbancera sí saben. Finalmente, la siguiente migración cultural y la conversión, la traducción de nuestra cultura mexicana se dará en la comprensión y la apropiación de los norteamericanos de nuestra garbancera.
de nuestra Catrina. Segundo, para finalizar, ya hay una fusión entre el día de Halloween y el Día de Muertos en Estados Unidos. Lo celebran de un continuo. Van y recogen dulces, pero ponen altares y también depositan dulces. Sé que me rebasé un poco, perdón por abusar del tiempo. Mande. No, yo dije que era Argentina. Perdón, sí. Les cuento, fue mi tesis doctoral. Afortunadamente fue laureada. Soy el doctor en artes Miguel Yercino López Ramírez. Con gusto haberles platicado. Espero les hubiera gustado. Muchas gracias, Jake. Pues como parte del reconocimiento que damos por parte del festival, es la libretita junto con el pin, y este año también estamos dando unos cerillos que nos regalaron de colección. Oh, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y este año también estamos dando un reconocimiento ya en hoja, que dice así: por su participación en el Festival Cultural Rivera 53, sumando su voz, su creatividad y su trabajo a la resistencia histórica que mantiene vivos nuestros mercados y espacios públicos. Su presencia es testimonio de que la cultura y el arte son también formas de dignidad, memoria y defensa de lo común. Gracias por caminar con nosotros en esta celebración comunitaria. Muchas gracias, Jay. Al contrario, ustedes, gracias por haberme vuelto a invitar. Yo quiero pedirles un segundo aplauso para toda esta bola de muchachos que se la rifan cada año. Gracias, Alejandro, por haberme invitado desde el año pasado. Y los celebro muchísimo que ahora este año hubieran tenido una mayor cantidad de eventos, que ahí van. Así se comienza la lucha y así comienza la resistencia. Gracias a ustedes por haberme aguantado una hora.